Bueno, este es el capítulo 3 de STAL. Entonces, básicamente trata de los canales iónicos. El autocorrector puso irónicos. Dice canales iónicos como objetivos terapéuticos. Entonces, los iones van a entrar por canales iónicos y a las neuronas, a las células, y los más importantes van a regular el calcio, el sodio, el cloruro y el potasio. Hay dos clases grandes, dos divisiones de los canales iónicos. Están los que son controlados por ligandos, que también se les conoce como ionotrópicos o ionotróficos, o receptores vinculados a los canales iónicos. Todos estos son términos prácticamente para el mismo complejo receptor canal iónico. Y vamos a ver por qué se llama así. Estos se van a abrir por neurotransmisores y los otros van a ser los sensibles al voltaje, que se abren por la carga o el voltaje. Entonces, con estos primeros que son del complejo receptor canal iónico, pues los neurotransmisores van a hacer cambios conformacionales en el receptor que abre el canal iónico. Entonces, tenemos la célula con su receptor, llega el neurotransmisor, hace cambios y entonces abre el canal para que pueda entrar. Los ligandos, como son acoplados a ligandos, entonces estos ligandos, que de por sí la palabra ligando significa atadura, pueden ser neurotransmisores, fármacos, iones u hormonas. De estos canales, un quinto va a ser o sea, un quinto de los fármacos actúan acá, en este tipo de complejos canal iónico receptor. Principalmente las benzodiazepinas son un ejemplo importante. El efecto va a ser casi inmediato porque los receptores ionotrópicos cambian inmediatamente el flujo de los iones, o sea, llega y empieza. Por eso el efecto rápido de las benzodiazepinas. La estructura y la función pues van a ser receptores y también forman un canal iónico. Tienen cadenas de aminoácidos ensamblados como subunidades alrededor de un canal iónico. Hay subtipos, habla de dos subtipos, los pentaméricos y los tetraméricos. Penta 5, pentaméricos. Estos se ensamblan a partir de 5 subunidades de proteínas, cada una con 4 regiones transmembrana. Entonces, son 5 por las subunidades de proteínas, no por las regiones transmembrana, porque las regiones transmembrana van a ser 4, pero son 5 subunidades de proteínas. Van a tener sitios receptores en varios lugares en cada subunidad, tanto o sea, como en el canal, como fuera del canal. Eh, la, mm, los típicos de los canales de estos receptores van a ser los GABA-A, colinérgicos nicotínicos, los de serotonina 5-HT3 y los de glicina. Hay subtipos y se definen en función de qué formas de cada una de las subunidades se eligen para ensamblarlas en un receptor constituido. Los neurotransmisores se van a unir a todos los subtipos de receptores ionotrópicos, pero los fármacos pueden ser más selectivos. Entonces, acá, importante, por eso se hace la selectividad del medicamento, ¿verdad? Para saber específicamente a dónde llegar. Habla de subtipos de receptores y menciona como que del neurotransmisor y sus receptores. La acetilcolina para receptores nicotínicos habla del alfa 1, alfa Z, alfa 7 y alfa 4 beta 2. Y para el GABA, receptores GABA, subunidad alfa 1, gamma, delta. Para glicina hay receptores de glicina sensibles a la estricnina y para serotonina más que todos los de 5-HT3. Después nos van a dar ejemplos de medicamentos, pero también pensando tanto en los pentaméricos como en los tetraméricos. Los tetraméricos van a ser principalmente de glutamato, o sea, pensar tetramérico glutamato. La estructura va a ser 3 regiones transmembrana completas y un cuarto de bucle de entrada. Entonces acá son tetra por las 3 regiones transmembranas completas y un cuarto bucle de reentrada. Entonces va boom, boom, boom y el pedacito y 4 copias de subunidades, al igual que los pentaméricos. Van a tener sitios receptores en varios lugares en cada subunidad, tanto en como fuera del canal, y la estructura típica va a ser la de la ionotrópica. Entonces, hay ejemplos, como habíamos dicho, que principalmente se va a relacionar con el glutamato. Entonces, pues, hay receptores de glutamato conocidos como, y van a hablar de 3 subtipos principales, los AMPA, los de kainato y los NMDA. Entonces, el AMPA va a ser el ácido alfa-amino 3, hidroxi 5, metil 4 isoxazol propiónico. Y para el NMDA es el N-metil de aspartato, para tenerlo presente. Hablando ya de fármacos en general, no solo los pentaméricos ni los tetraméricos específicos, sino en general de los ionotrópicos, vamos a hablar de
los que van a relacionarse con el neurotransmisor acetilcolina en los receptores alfa 4 beta 2 nicotínicos. La acción farmacológica va a ser agonista parcial. Van a ser agonistas parciales desde el receptor nicotínico. Un ejemplo es la vareniclina. Y la acción, o sea, el efecto terapéutico que se busca es dejar de fumar. Están los que se van a relacionar con el GABA. Aquí hay tres tipos: los receptores de benzodiazepinas GABA-A, los GABA-A no benzodiazepínicos de los sitios PAM y los sitios de neuroesteroides GABA-A que son insensibles a las benzodiazepinas. Para los receptores de benzodiazepinas GABA-A, aquí van a actuar las benzodiazepinas, el efecto va a ser ansiolítico. Para los GABA-A no benzodiazepínicos sitios PAM, van a actuar las drogas Z. Entonces, son hipnóticos, mejoran el insomnio, mejoran el patrón de sueño, disminuyen el insomnio, perdón. Y aquí van a ver ejemplos como Solpidem, Salepión, Sopiclona y Esopiclona. Los sitios de neuroesteroides GABA-A, esos no van a ser sensibles a las benzodiazepinas. ¿Qué significa esto? Que los anteriores, donde actúan las drogas Z, sí son sensibles a las benzodiazepinas, o sea que las benzodiazepinas también pueden actuar ahí, aunque no son GABA no benzodiazepínicos y son sitios PAM, también pueden actuar ahí las benzodiazepinas y pues de hecho también actúan ahí. En cambio, estos otros, ahí van a actuar los esteroides neuroactivos. Como un ejemplo, la alopregnanolona. Entonces, pregna ya nos habla más o menos de qué va tratando. Y el efecto que se busca acá es para los síntomas de depresión postparto, es un antidepresivo de acción rápida. También puede ser anestésico. Para el glutamato, va a actuar en los NMDA, en los sitios de canales NAM, sitios de magnesio y los sitios de canales abiertos NMDA. Aquí va a ser antagonista, en los anteriores son agonistas. En este caso, pues en los NMDA va a actuar la memantina, que es un procognitivo en la enfermedad de Alzheimer, mejora las capacidades cognitivas. Y en los sitios de canales abiertos NMDA va a actuar el PCP o fenicitidina, que es el polvo de ángel, la ketamina, el dextrometorfano y la dextrometadona. Aquí, más que todo, el efecto va a ser alucinógeno, disociativo, anestésico, afecto pseudobulbar. Se puede tratar también para agitación de enfermedad de Alzheimer, antidepresivo, de acción rápida de depresión resistente al tratamiento. Y para lo de la serotonina, los receptores van a ser los 5-HT3, la acción es antagonista y nos dan ejemplos como la mirtazapina y la vortioxetina, que son procognitivos pero antidepresivos, ¿verdad? Y también para disminuir la emesis inducida por quimioterapia, ahí hay antieméticos específicos. Y también nos habla sobre canales iónicos regulados por ligandos tetraméricos. Habíamos dicho tetramérico glutamato. Entonces aquí recuerda lo de los tipos de receptores, ¿verdad? AMPA, kainato, NMDA. Bueno, hemos visto en capítulos anteriores cómo funciona el espectro agonista y pues es importante saber que no solo se va a limitar a las proteínas G, sino que también se puede aplicar a los canales iónicos controlados por ligando. Entonces hay un agonismo completo que hace cambios de conformación del receptor. Entonces lo primero que hace es abrir el canal iónico y permite la frecuencia máxima para este sitio, ¿verdad? Para que entre la mayor cantidad posible del neurotransmisor, o más si hay un segundo sitio alostérico positivo. O sea, digamos, está la célula, eh, está el neurotransmisor y activa de alguna forma para que se haga el cambio conformacional y se abra el poro del canal iónico y permita la entrada. Pero no solo estaba un receptor, sino que había un receptor alostérico, que en este caso era positivo, y entonces abre más. Y eso aumenta la frecuencia incluso del límite superior del canal. Aquí hay un 1 y acá hay un 2 rojito, porque después lo vamos a retomar. Entonces, permite la cantidad máxima de transducción de señales aguas abajo que puede ser medida por este sitio de unión. Están los antagonistas, que como hemos visto, no es como que hagan lo contrario a los agonistas ni nada de eso, sino que simplemente estabilizan el receptor en el estado de reposo, en ausencia de agonismo. O sea, neutralizan, son silenciosos. Permiten la actividad constitutiva que se llama ese estado basal e invierten la acción del agonista. O sea, no es que hagan lo contrario, sino que impiden que el agonista actúe y devuelven la conformación del receptor al basal. Están los agonistas parciales que cambian la conformación del receptor y el canal iónico se abre
se abre más que cuando está en reposo, pero menos que cuando está en un agonismo completo. La transducción de señales aguas abajo depende de su cercanía y aquí podría actuar como agonista completo o como antagonista, dependiendo de la cantidad de neurotransmisores que hay. Y ahí está este efecto como de ricitos de oro, porque no, o sea, sí modula, estabiliza, por eso son estabilizadores. Puede aparecer, o sea, no es como que muy frío ni muy caliente, ¿va? Puede aparecer como agonistas netos o antagonistas netos dependiendo de la cantidad del neurotransmisor. Agonista total natural presente. Puede estimular simultáneamente la actividad deficiente del neurotransmisor y bloquear la actividad excesiva. El agonista inverso sí cambia. Este es el que sí actúa de forma contraria al agonista. Ese sí cambia la conformación de los receptores y cierra el canal, estabiliza en forma inactiva. Entonces, primero cierra el canal y luego estabiliza esa forma inactiva y ya impide que haya paso a actividad, que haya apertura, que haya transducción, impide todo, bloquea, cierra. Hay una reducción entonces del flujo de iones y por lo tanto también de la transducción, ¿verdad? Que es el objetivo, uno de los objetivos principales de que se hagan todos estos cambios conformacionales. Hay diferentes estados de los canales estos ionotrópicos y los adaptativos más conocidos van a ser los estados por eso aquí había puesto el uno, que es cuando se abre el canal, ¿verdad? Está activo, pero cuando otro cambio en el que el receptor ya no responde al agonista, va, imagínense que está el neurotransmisor, llega al receptor y entonces empieza a ver la respuesta que estamos viendo en el agonismo, pero se pasa mucho tiempo así, entonces ya podemos decir que lo desensibiliza. Es como que haya, no sé, que haya una persona que siempre viva dando regalos, siempre, 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 siempre da dinero, siempre da regalos, siempre hace de todo. Entonces la otra persona se desensibiliza, o sea, ya no es como, ay, me dio tal cosa, no, sino porque ya está acostumbrado o acostumbrada a recibir lo mismo. O un ejemplo de violencia, ¿va? Ya están acostumbrados a los golpes y ya no es como me pegó, sino que ya es una nueva normalidad, o sea, ya no toman el estímulo como algo diferente, sino que están desensibilizados a ciertas cosas. Lo mismo pasa con los receptores. Entonces se desensibilizan y ahí este estado de desensibilización se resuelve quitando el agonista. O sea, se quita y listo. Pero si no se quita, entonces pasa al otro estado, que ya vamos a hablar. Pero esta desensibilización es por la exposición prolongada al agonista y se protegen los receptores. Es una forma de protección. Si pasan horas así, si pasa mucho tiempo desensibilizado, puede llegar al estado de inactivación. Y aquí es bien interesante porque el mismo agonista podría terminar inactivando por el exceso de tiempo que estuvo chingando. Entonces, ya tendría un efecto agonista inverso prácticamente. Esta inactivación no se resuelve quitando el agonista porque ya hizo cambios y aquí se puede caracterizar mejor para los receptores colinérgicos nicotínicos que suelen responder al neurotransmisor endógeno acetilcolina. Y aquí habla de algo, ¿verdad? Esta acetilcolina se hidroliza rápido por tanta acetilcolinesterasa. Entonces la acetilcolina rara vez sensibiliza o inactiva los receptores nicotínicos porque a cada rato se destruye, ¿va? Por la acetilcolinesterasa. Pero la nicotina no se hidroliza. Entonces, habla de que se desensibiliza con la nicotina a este complejo de receptor, canal iónico receptor, y se desensibiliza en lo que se fuma un cigarro, en ese tiempo. Y Stahl dice algo que me encanta, muy interesante. Dice, ¿por qué creen que es este tamaño de los cigarros promedio? ¿Y por qué creen que es esa cantidad de cigarros promedio en una cajetilla? Que se han hecho estos estudios, ¿verdad? Se desensibiliza en lo que se fuma un cigarro y se desactiva en el tiempo que se tarda entre los cigarros. Son los receptores colinérgicos nicotínicos, ¿verdad? De esos estamos hablando, de los receptores colinérgicos nicotínicos. Y se queda en este estado de reposo, ¿verdad? Después nos menciona también el resto de estados que pueden haber, que es el estado abierto, que podríamos verlo como el 1, el estado en reposo y el estado cerrado. Habla después de la modulación alostérica, entonces estamos hablando de modulación, por eso aquí dice que estos regulan y pueden unirse al complejo, pero como esta alostérica es en otros sitios en donde hay poca o nula actividad por sí mismos, ¿verdad? O en ausencia de neurotransmisores, o sea, ellos sin un neurotransmisor no hacen nada, pero cuando hay neurotransmisores, ahí está el efecto. Entonces hay PAM y NAM. Los PAM
potencian al neurotransmisor y son positivos. PAM positivos potencian. Ejemplo, benzodiazepinas. Y NAM bloquean, son negativos, bloquean al neurotransmisor. Y vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿por qué las benzodiazepinas? Lo que hacen es que potencian la acción del GABA-A y entonces los canales de cloruro activados por ligando tipo GABA-A, hay una unión entre el GABA, entre el GABA con el GABA-A y entonces aumenta el flujo de cloruro. Las benzodiazepinas son agonistas completos en los receptores de benzodiazepinas. En otras partes del complejo receptor están los sitios PAM, o sea, porque son alostéricos. Y entonces el GABA-A lo que hace es que el efecto del GABA se amplifique, aumenta ese efecto, ¿verdad? Y por eso las benzodiazepinas relajan, porque si el GABA lo que hace es inhibir, relajar y todo, las benzodiazepinas potencian el efecto del GABA y relajan más. Em, y están también los NAM, y de ejemplo de los NAM, que son los negativos y que bloquean los neurotransmisores, nos dan dos ejemplos. Un agonista inverso de las benzodiazepinas, estos son experimentales y qué miedo. Y bueno, a imaginarnos, ¿verdad? Las benzodiazepinas disminuyen los ataques de pánico, relajan, podríamos decir que dan sueño y pueden tener un deterioro cognitivo en largo plazo. Entonces, ¿qué hacen los agonistas inversos de las benzodiazepinas? Lo contrario. Podrían dar convulsiones porque también son anticonvulsivos. Podrían dar ataques de pánico y mejorar la memoria. Y otro ejemplo que dan de los NAM son para receptores NMDA de la fenciclidina, que es el PCP, que es el polvo de ángel, y su agente anestésico relacionado estructuralmente, que es la ketamina. Ya habíamos hablado un poquito de allá, que también es un tratamiento para la depresión resistente y pensamientos suicidas. Se unen a un sitio dentro del canal de calcio, pero pueden ingresar al canal para bloquearlo solo cuando el canal está abierto. Cuando el PCP o la ketamina se unen al sitio de NAM, evitan que la cotransmisión de glutamato-glicina abra el canal. Entonces, así es como más o menos se sabe que actúa la ketamina, ¿verdad? Que es una nueva opción de tratamiento para pacientes con depresión resistente, pensamientos suicidas recurrentes. Y ahora ya vamos a ir hablando acerca de los canales iónicos sensibles al voltaje. Esos se abren por la carga o el voltaje, van a tener una estructura y función en donde cada subunidad tiene un bucle de aminoácidos extracelular entre segmentos transmembrana 5 y 6. Existe algo que se llama el filtro iónico. Entonces van a tener varios segmentos transmembrana, pero entre el 5 y el 6 está este filtro iónico y este cubre el exterior del poro. Entonces hay un poro, hay segmentos transmembrana, el 5 y 6 tiene un filtro que cubre, y eso es como bueno, como un filtro, como un colador, ¿verdad? Que permite la entrada de ciertos iones específicos. Los aspectos críticos de la conducción median varias cosas, median tres cosas. Los aspectos críticos de la conducción nerviosa, los potenciales de acción y la liberación de los neurotransmisores. La apertura y cierre están mediados por la carga iónica a través de la membrana y entonces aquí recordamos un poquito sobre lo del potencial de acción. Entonces habla de que los canales de sodio se encuentran abiertos y los canales de sodio sensibles a voltaje se encuentran abiertos, estos son dependientes de voltaje. ¿Y cómo se abre? De sodio, entra sodio. Entonces el sodio cuesta abajo hacia la región intracelular, positiviza la neurona y entonces los canales de calcio se abren también. Canales de calcio sensibles a voltaje. Aquí menciona de que este cambio pasa de milisegundos por el cambio del voltaje, ¿verdad? Luego desaparece el potencial y el potasio regresa a la célula por medio de los canales de potasio, mientras de nuevo se bombea sodio, ¿verdad? Entonces, eso es básico, entonces no vamos a entrar tanto acá, pero vamos a hablar entonces ahora sobre cabal, precisamente los canales de sodio sensibles a voltaje y los de calcio sensibles a voltaje. Diferencias y similitudes. Similitudes. Ambos tienen un poro, ¿sí? Son cadenas largas de aminoácidos que componen subunidades. Tienen 4 subunidades. El poro crítico se llama también subunidad alfa. La subunidad de una proteína formadora de poro tiene 6 segmentos transmembrana. El segmento transmembrana 4 puede detectar la diferencia de carga a través de la membrana y es la parte eléctricamente más sensible al voltaje. Entonces se le llama voltímetro. El 4 es el voltímetro, es el que es más sensible al voltaje. Alerta al resto de la proteína para iniciar los cambios conformacionales del canal iónico y ya sea abrirlo o cerrarlo. Es el que siente y avisa.
para que se abra o se cierre. Ahora veamos diferencias. Eh, si tienes secuencias, si ambos, una similitud es que ambos tienen secuencias de ADN, de aminoácidos, entonces una diferencia es que las secuencias de aminoácidos van a ser distintas de las unidades de proteína para los de sodio como para los de calcio, ¿verdad? El de sodio va a tener 4 copias del filtro iónico para formar un poro. Habla de estados, el estado abierto y activo, el estado de inactivación con inactivador de poros, ese es el rápido, y el estado de inactivación por cierre. Entonces hay uno por inactivación de poro y hay otro por cierre, que ese va a ser más estable. Em, Están los bucles citoplasmáticos de aminoácidos que unen las cuatro subunidades, y el que une la tercera y la cuarta tiene aminoácidos que actúan como tapón para cerrar o inactivador de poros. Entonces ya tenemos subunidades importantes. Entre la tercera y la cuarta está el inactivador de poros, ¿sí? De la tercera y la cuarta. Ambos van a tener en la cuarta el voltímetro, pero este de sodio entre la tercera y la cuarta va a tener un inactivador de poros. Tiene uno o más proteínas reguladoras. Aquí actúan medicamentos, varios anticonvulsivos, estabilizadores del ánimo. Va a tener unidades beta también que están ubicadas en el área transmembrana y en el flanco en el área del flanco de la unidad formadora de poros, alfa. Em, Estas subunidades beta pueden modificar las acciones de la unidad alfa e influir indirectamente en la apertura y cierre. Aquí menciona que posiblemente sea porque puedan tener un estado de fosforilación y de fosforilación, y que estas unidades alfa también, o sea, se habla así como, ¿será que también es una fosfoproteína? Tomando en cuenta la relación que tiene con la beta. Aparte, habla de los canales de calcio sensibles al voltaje, que une 4 subunidades para formar un poro, pero, o sea, ambos tienen poro, ¿verdad? Pero este se llama alfa 1, no solo alfa, sino alfa 1. No tiene inactivador de poro, a diferencia del de sodio, que era el que tenían entre la tercera y la cuarta. Pero este lo que tiene es que, sino que los aminoácidos que conectan las subunidades 2 y 3 funcionan como trampa. La sodio es 3,4 y esta es 2,3, ¿verdad? Los aminoácidos que conectan las unidades 2 y 3 funcionan como una trampa para conectarse a las vesículas sinápticas y regular la liberación de neurotransmisores. Estamos hablando de calcio. El calcio permite el movimiento de las vesículas sinápticas que están dentro de la célula que guardan los neurotransmisores. Entonces, en esta segunda y tercera son como dos bodoques que se agarran y abrazan esa vesícula para funcionar como trampa y que no llegue la vesícula a a la membrana para poder liberar los neurotransmisores y que funcione la sinapsis. Varias proteínas, por eso regulan, ¿verdad? Porque a veces permiten el movimiento. Varias proteínas flanquean la unidad formadora de poros alfa 1 y estas van a ser 3. La gamma, que atraviesa la membrana celular, la beta, que son citoplásmicas, y la alfa 2 delta, que tiene dos partes, una parte alfa 2, que es extracelular, y una delta, que es transmembrana. Esta alfa 2 delta van a ser los objetivos de varios fármacos, como por ejemplo la pregabalina y la gabapentina. Y aquí nos habla de tipos de subunidades de canales de calcio sensibles al voltaje. Va a estar L, N, P, Q, R y T. Esta N y P, Q son presinápticas y es el objetivo de fármacos que están vinculados con trampas a las vesículas sinápticas, o sea, con la neurotransmisión, y permiten el acoplamiento de excitación-secreción. Secreción por las vesículas, ¿verdad? Porque secretan las vesículas, se van a relacionar con ese proceso. ¿En dónde se encuentran? Que todas prácticamente se van a encontrar en los cuerpos celulares, las dendritas y los terminales nerviosos, pero estas L se pueden encontrar también en el músculo lisovascular. La TEN funciona como marcapasos que da disparos repetitivos e integración sináptica, y todas las demás van a generar liberación del transmisor, integración sináptica, las R, disparos repetitivos también, y las L, expresión génica e integración sináptica. Estos L, no sé si se recuerdan, pero canales de calcio sensibles a voltaje tipo L son estos en donde actúan las hidropiridinas, ¿sí? Que son antihipertensivos. Entonces realmente es bastante amplia la gama de efectos que pueden tener estos medicamentos, estos receptores en los medicamentos.
Están los canales iónicos también. Nos menciona como conclusión que los canales iónicos y la neurotransmisión van a tener una relación importante, ¿verdad? Porque hay un potencial de acción que es de los canales de sodio sensibles al voltaje que genera que los canales de calcio sensibles al voltaje en la membrana presináptica del terminal de acción, ya que está cargada con las vesículas, pues permita la secreción y que este de calcio, el voltímetro, abra, ¿verdad?, los canales y entonces que cambie la carga eléctrica para permitir esto. Y que los ionotrópicos y los de voltaje trabajan juntos. O sea, realmente no es como que sean independientes, sino que al final todo se va regulando entre ellos, ¿verdad? De una forma bastante armónica. Podríamos compararlo, siento yo, con una orquesta en donde realmente se necesitan de todos para que funcione. Entonces, eso es el capítulo de Stahl, capítulo 3 de los canales irónicos. Y fin.